Hola, ¿qué tal, compañeros? Esta vez estamos aquí grabando un video que tiene que ver con concepto de reacciones químicas, ¿sí? Entonces vamos a tratar de explicar este tema, ¿no? Que son las reacciones químicas, conceptos y qué es lo que pasa en una reacción química, ¿no? Entonces vamos a tratar de que comprendas ahora sí muy bien qué es una reacción química, ¿no? Entonces comenzamos, ¿no? Bueno, primero vamos a empezar definiendo lo que es una reacción química, ¿no? Aquí tenemos una imagen donde tenemos un concepto como tal de una reacción química, ¿sí? Resumiendo, pues una reacción química, eh, vamos a tener, en una reacción química vamos a tener ciertas sustancias iniciales. Recordemos que en los temas anteriores que ya estuvimos tratando, los átomos forman lo que son moléculas o compuestos para estar estables. ¿Sí? Entonces, eh, esos compuestos a su vez también a ciertas condiciones energéticas pueden llegar a interactuar fuertemente con otros compuestos de tal manera que interactúan mediante choques efectivos, se rompen los enlaces químicos que teníamos en los reactivos iniciales, se reacomodan nuevamente todos los átomos que teníamos en los reactivos iniciales y dan lugar a la formación de nuevas sustancias, ¿sí? Nuevas sustancias que van a ser diferentes a las sustancias iniciales que teníamos, con propiedades muy distintas, e incluso pueden tener algunos estados de agregación diferente o toxicidades diferentes, ¿no? Entonces, como tal, una reacción química son sustancias iniciales que vamos a denominar reactivos o reactantes, interactúan y generan nuevos productos que vamos a denominar productos, ¿no? Sustancias o productos con propiedades muy diferentes a los reactivos iniciales, ¿no? Ok, para que quede más claro, bueno, pero ¿qué es lo que realmente pasa en una reacción química, ¿no? Si se fijan, aquí tenemos una ecuación química, ¿sí? Que nos representa una reacción como tal, es una reacción de formación del ácido clorhídrico, no se fijan acá se genera el ácido clorhídrico, HCl es el ácido clorhídrico, a partir de dos compuestos gaseosos, que es el cloro 2, que es muy tóxico, con el hidrógeno 2, que también es un gas a temperatura ambiente, que es un combustible. Cloro 2 o cloro molecular, que también así es llamado, reacciona con el hidrógeno 2 o hidrógeno molecular, reaccionan y generan dos moléculas de ácido clorhídrico, ¿no? O ácido clorhídrico como producto, ¿no? Entonces, reactivos iniciales pasan a formar nuevos productos, que en este caso es ácido clorhídrico, un solo producto que es ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, no? Si se fijan, aquí tenemos el cloro 2, aquí tenemos la molécula abajo gráficamente representada la reacción química que se llevó a cabo. El cloro 2 reacciona con una molécula de hidrógeno 2, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en una reacción química, no? ¿Por qué se forman nuevos productos? Recordemos, tenemos compuestos iniciales que están ahí enlazados ahí sus átomos de cada compuesto, estables, están estables. Sin embargo, cuando tenemos una reacción química, lo que pasa es que interactúan con choques efectivos, tan efectivos a ciertas condiciones de energía y demás, que lo que pasa es que se rompen los enlaces químicos que teníamos inicialmente pues en los reactivos, ¿no? Entonces, el cloro 2, digamos que se rompen sus enlaces químicos, el hidrógeno 2 se rompen sus enlaces químicos, se separan los átomos de los reactivos iniciales que teníamos, ¿no? Si se fijan, aquí son los dos cloros que cuando reaccionan se separan, ¿no? Se rompen sus enlaces químicos, se forman estos dos cloros, y de igual manera el hidrógeno 2 se separan en dos átomos de hidrógeno, pero recordemos que la mayoría de los átomos por sí solos no son estables, no tienen que juntar con otros átomos para ganar esa estabilidad. Ya vimos en enlaces químicos por qué y cómo se daban esos enlaces químicos. Entonces, cuando están así separado cada átomo por átomo, cuando se rompieron los enlaces en la reacción química, pues lo que van a hacer es nuevamente quererse combinar con otros átomos para ganar la estabilidad que se pierde momentáneamente, ¿no? Entonces, sin embargo, aquí cuando se llevó a cabo la reacción química, ya va a haber más átomos disponibles con los cuales se pueden juntar. A lo mejor ya no se regresa otra vez el cloro con el cloro,
sino que ahora este cloro se junta o se encuentra con un hidrógeno y ahora se combina con el hidrógeno y dan lugar a la formación del nuevo producto que ahora va a ser ácido clorhídrico, ¿no? Y de igual manera acá los otros dos átomos que sobran, también un cloro con otro hidrógeno, se van a juntar y forman la otra molécula de ácido clorhídrico que generan como producto, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en una reacción química. Tenemos compuestos iniciales, reactivos, se rompen los enlaces químicos de los reactivos, los átomos que están ahí libres tratan otra vez de estar estables, se recombinan, pero ahora con nuevos átomos que están ahí disponibles y se generan normalmente nuevos productos con propiedades que ya son muy diferentes, ¿no? El ácido clorhídrico ya va a tener propiedades muy diferentes, tanto como el cloro 2 como el hidrógeno 2, y esa va a ser la característica principal de una reacción química, ¿no? Okay, entonces, es lo que pasa en una reacción química. No debemos de confundir, ¿no? Una reacción química con un cambio físico, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos una reacción química, normalmente hay un cambio molecular, o sea, reactivos reaccionan, generan un nuevo producto, una estructura diferente, hay enlaces diferentes a los reactivos iniciales. Si no cambia la estructura inicial y sigue siendo la misma, el mismo reactivo sigue siendo el mismo producto, no podemos decir que se llevó a cabo la reacción química, ¿no? Para que sea una reacción química tienen que ser compuestos diferentes, ¿no? Molecularmente diferentes, ¿no? Aquí el cloro 2 es diferente al ácido clorhídrico que se formó, el hidrógeno 2 es diferente al ácido clorhídrico que se formó, ¿no? Entonces, porque podemos fácilmente confundir, por ejemplo, no sé, por ejemplo, un ejemplo, la evaporación del agua, ¿no? El agua, cuando lo tenemos a una cierta temperatura, entre 0 y 100 grados centígrados, a una atmósfera, está en estado líquido, que si nosotros le agregamos mucha energía o la calentamos, lo que pasa es que se cambia su estado de degradación a estado vapor, ¿no? Si pasamos los 100 grados, esta se va a cambiar, se va a hacer gaseosa el agua, ¿sí? Hay un cambio ahí de fase. Sin embargo, aquí estamos hablando de un proceso físico, ¿no? No podemos decir que es una reacción química, porque la misma agua que se evaporó, después de que se suministró calor, se convierte a agua vapor. Entonces tenemos agua líquida, que pasa a agua vapor, pero seguimos hablando de agua, ¿no? Agua al inicio, agua al final, entonces no es reacción química, ¿no? Entonces es simplemente un cambio físico, un cambio de estado de agregación de la molécula del agua, pero como no cambió, no pasó a ser otra cosa que diferente de agua, no es una reacción química, ¿no? O cuando movemos objetos y demás, o aceleramos algún objeto o algún compuesto, pues no es una reacción química. Para que sea reacción química tiene que cambiar el compuesto inicial que teníamos, incluso con propiedades diferentes, ¿no? Vamos a ver algunas evidencias que se dan, ¿no? Que ya nosotros hemos visto muchas reacciones químicas en la vida cotidiana, ¿sí? Ya sabemos que pueden existir diferentes tipos de reacciones químicas, y algunas evidencias que normalmente se dan cuando hay una reacción química son estas, ¿no? Que tenemos aquí, ¿no? Puede haber liberación de gases, ¿no? Entonces se juntan ahí las sustancias iniciales que pudieran ser, no sé, que estar en estado sólido o en estado líquido, se juntan y cuando reaccionan generan nuevos productos que van a tener un estado de agregación diferente, que puede ser en estados gaseosos, ¿no? Entonces puede haber una liberación de gases, ¿sí? Normalmente también va a haber una variación de energía, ¿sí? Entre cuando se juntan las sustancias iniciales, a lo mejor la energía que había antes en las sustancias es muy diferente a la energía que tenemos en los productos, y normalmente eso va a dar una representación, un cambio de temperatura, ¿no? Va a haber un cambio de temperatura, se va a calentar o se va a enfriar dependiendo qué tipo de reacción tengamos. Entonces esa va a ser otra evidencia cuando normalmente se está dando una reacción química, ¿no? También, si se fijan aquí de este lado, podemos tener la formación de precipitados, ¿no? Si tenemos dos sustancias que están en medio acuoso o en solución acuosa, reaccionan, generan nuevos productos que a lo mejor son muy pesados a los inicialmente, que no se disuelven en agua, y eso va a dar lugar a que se genere la formación de una precipitación, ¿no? Una precipitación que normalmente va a ser un nuevo producto que va a estar en estado sólido, que no se va a disolver en agua.
que también puede haber cambio de calor en la reacción que se está dando, que también normalmente se da mediante una manifestación de cambio de temperatura, que incluso pueden ser cambios de calor muy bruscos. Por ejemplo, sabemos que tenemos las reacciones de combustión donde quemamos algo. Normalmente ahí son reacciones donde hay cambios de calor muy bruscos. Se libera mucha energía, mucho calor, que hace que genere un tipo de implosión o expansión de gases rápidos, que generen incluso a veces, en ocasiones, algún tipo de explosión, ¿no? O también podemos tener liberación de luz, es otra evidencia también que se puede llegar a dar. Por ejemplo, aquí tenemos en esta imagen, cuando juntamos dos reactivos iniciales se generan nuevos productos, que a lo mejor esos productos liberan energía pero en forma de luz, y eso hace que se vea luminosa cuando están en oscuras los nuevos productos que se están generando, ¿no? Entonces son algunas evidencias que podemos llegar a tener, ¿no? Cuando se está dando una reacción química: liberación de gases, variación de energía, formación de precipitados, un cambio de calor, o liberación de energía, ¿no? Que son reacciones fotoluminescencias. ¿Okay? Entonces, ahora, cuando se está dando una reacción química en la vida real, decimos que se está dando la reacción química, se juntan los reactivos, se generan los nuevos productos con propiedades distintas, y en la realidad pues eso se va a llamar una reacción química, ¿no? Pero nosotros podemos representar esa ecuación, esa reacción química, la podemos representar mediante una fórmula, ¿no? Mediante una fórmula que podemos escribir, ya sea en un pizarrón o en un papel y demás, y esa representación de la reacción que ocurre en la vida real la vamos a llamar ecuación química, ¿no? La ecuación química de una reacción química no es más que la formulación de la interpretación o representación de la reacción química que tenemos en la realidad, ¿no? ¿Y qué características tiene una ecuación química, ¿no? Recordemos que en una reacción química tenemos reactivos iniciales que se generan nuevos productos. Entonces tenemos que representar en esa ecuación química a los reactivos, ¿sí? A los reactivos iniciales. Posteriormente tenemos que representar la reacción mediante una flecha de reacción. Entonces esa flecha de reacción, si se fijan aquí, la flecha de reacción está aquí, y posteriormente, después de esa flecha, tenemos que representar a los compuestos nuevos que se generaron, que vamos a denominar productos, ¿no? Entonces aquí tenemos la representación es una combustión, ¿no? del propano, ¿sí? Combustión del propano en presencia de oxígeno, reacciona, generan dióxido de carbono y agua. Entonces, si se fijan, tenemos aquí los dos reactivos iniciales, que es el propano y el oxígeno. Normalmente tanto reactivos como productos podemos separarlos mediante un símbolo más, ¿sí? El símbolo más no es más que se pone para separar a los reactivos que tenemos, o también a los productos. Entonces aquí tenemos un compuesto que es el propano, que va a reaccionar con otro compuesto que es el oxígeno, y después de la reacción química se van a generar otros dos compuestos, que va a ser dióxido de carbono más agua, ¿no? Entonces son los productos que se van a generar. Otros símbolos que también son empleados en una ecuación química son, si se fijan aquí, tenemos unas letras entre paréntesis, ¿no? Como subíndices de cada compuesto. Cada compuesto tiene esas letras encerradas en paréntesis, que no nos representan más que el estado de agregación o la condición en la cual se está llevando a cabo la reacción química, y específicamente ese compuesto, ¿no? Por ejemplo, aquí el propano, si se fijan, está encerrada una G. Esa G nos representa el estado de agregación del propano. La G es de gas o gaseoso. Entonces tenemos propano gaseoso. Normalmente el propano pues es un gas a temperatura ambiente, entonces se representa aquí con la G encerrada en paréntesis, que reacciona con otro gas que también a temperatura ambiente es otro compuesto, que a temperatura ambiente es un gas, que es el oxígeno 2, que también lo vamos a representar ese estado de agregación como una G, ¿no? Y cuando se lleva una combustión, lógicamente aquí se ocupa una chispa para que se lleve a cabo, se generan estos nuevos productos, que también, si se fijan, aquí tenemos representados sus estados de agregación en el cual se encuentran, ¿no? La G de estado gaseoso, la G de estado gaseoso, ¿no? Se genera dióxido de carbono en estado gaseoso, agua en estado gaseoso, ¿no? Entonces, dependiendo ahí, no necesariamente siempre va a ser la G, también dependiendo si tenemos un compuesto que está en estado sólido, es una S, ¿sí? La de estado sólido. Si está en estado líquido, es una L de líquido.
La G ya vimos que es estado gaseoso, o incluso podemos estar haciendo reacciones químicas en medios acuosos, en medios donde el agua están disueltas en agua, y cuando estén disueltas en agua las sustancias normalmente se va a estar poniendo AC, que representa que es una sustancia acuosa o disuelta en agua, ¿ok? Entonces esas son las principales símbolos que caracterizan a una ecuación química, ¿no? Los reactivos que están antes de la flecha, ¿sí? La flecha nos separa los reactivos y los productos. Posteriormente a la derecha, después de la flecha, tenemos a los productos nuevos generados, tenemos a los compuestos iniciales que son reactivos y los productos finales que son los nuevos productos que se formaron. Tenemos el estado de agregación, en muchas ocasiones incluso no se ponen, ¿no? Pero cuando es un poquito más específica la reacción sí se ponen, pero hay ocasiones donde no aparecen. Y posteriormente vamos a ver que también se pueden poner coeficientes estequiométricos, ¿no? Entonces recordemos, la ecuación química es la representación de la reacción química que sucede en la vida real, y se representa mediante una ecuación química, ¿no? Ok, entonces cuando se lleva a cabo una reacción química, lógicamente hay una combinación ahí de los átomos, reestructuración y demás. Normalmente pues podemos llegar a tener una gran cantidad de formas en las cuales se pueden recombinar esos átomos, y en base a esas de cómo se combinan y demás, vamos a tener una clasificación, porque existen miles y miles de reacciones químicas diferentes que se pueden llegar a clasificar dentro de estos 6 grandes grupos, ¿no? Podemos tener reacciones de combinación o síntesis, ¿sí? O podemos tener reacciones de descomposición o análisis. Podemos tener reacciones de desplazamiento o simple sustitución. Podemos tener reacciones de doble desplazamiento de átomos, reacciones entre un ácido y una base que son denominadas ácido-base, o reacciones de combustión donde quemamos algo, ¿no? Entonces esa es una clasificación muy general de las reacciones químicas que vamos a ver en el siguiente video que vamos a grabar, de cómo es que podemos clasificar a los diferentes tipos de reacciones químicas, ¿no? Entonces, recapitulando, una reacción química no es más que ciertas sustancias iniciales denominadas reactivos forman nuevos productos mediante la interacción ahí de los átomos, donde se rompen los enlaces químicos, se recombinan y generan los nuevos productos, ¿no? Y la representación de una reacción química pues es mediante una ecuación química, que la podemos representar de esta manera, ¿no? Donde tenemos los reactivos, después de la flecha tenemos a los productos y ciertos símbolos que nos representan algo de cada compuesto, ¿no? Y normalmente pues en reacciones químicas podemos ver ciertas evidencias, ¿no? Como liberaciones de gases, variación de energía, formación de precipitados, calor o luz. Y como tal ese es lo que es una reacción química, ¿no? Espero haya quedado más claro lo que es el tema de las reacciones químicas.